Usted, igual que otros 33 juristas especialistas en materia del derecho, han firmado un comunicado en el que se pide poner fin a la continua violación de la ley y la Constitución por parte del presidente de la República en varios aspectos, fundamentalmente en el tema de la sucesión presidencial, en el caso de una licencia que debería acogerse el presidente de la República para participar en la campaña electoral, y esto último que ha causado bastante repudio en la sociedad y en diferentes sectores, que es la amenaza directa, frontal, contra una jueza que tuvo a cargo el caso de los 4 niños de las Malvinas desaparecidos presuntamente de manera forzada por un grupo de militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. El ministro de la Defensa hizo una disculpa pública acogiendo un fallo judicial, pero en esa disculpa también formuló una amenaza bastante temeraria contra la jueza que decidió conceder este recurso de habeas corpus. Esto ha generado una serie de reacciones. Es hora de que se ponga freno a la violación de la ley y la Constitución en el país, porque el presidente de la República, además, en el tema de la licencia, no ha seguido todos los procedimientos. Eso es lo que dicen los expertos. Vamos a dejar que sea usted el que nos explique por qué. ¿Por qué el presidente de la República no ha cumplido con la norma, con la Constitución y con el Código de la Democracia al acogerse a esta licencia de apenas 2 o 3 días y medio, y no pedir la autorización debida de la Asamblea Nacional y encargar la presidencia en ese lapso a una señora que se convirtió en vicepresidenta de la República por decreto, a pesar de que hay una vicepresidenta en funciones? Esto por un lado, y por otro, la amenaza que ha hecho el ministro de la Defensa a la jueza Tania Loor. Estimada Licenia, muy buenos días. Alexis, muy buenos días también. Un feliz año para ustedes dos. Gracias a todos por la invitación y un saludo cordial también a todas las personas que nos escuchan y nos ven por Radio Pichincha esta mañana. Efectivamente, un grupo de abogados, de juristas, académicos, especializados pues, en derecho constitucional y en ciencia política, hemos elaborado un pronunciamiento público con un solo objeto. Podemos tener diferencias en ciertas cuestiones, pero el hecho cierto es que estamos todos de acuerdo en que no se puede seguir inobservando la Constitución y la ley de forma sistemática. Esto no es un hecho aislado por parte del gobierno nacional, sino que son varias acciones concurrentes en las cuales se menoscaba la ley fundamental y, por supuesto, la ley. Vamos, desde el hecho que no, obviamente no consta en el comunicado, el tema de la sanción ilegal, que así fue declarada inconstitucional también, vulneratoria de derecho a la vicepresidenta de la República. Después, una, con una teoría absolutamente traída de los cabellos, que es una ocurrencia más que un argumento, el hecho de utilizar un dictamen de la Corte Constitucional allá por el año 2010 para hacerle querer decir a la Corte algo que no dijo. Y es precisamente que esta elección, que es para completar el periodo fruto de una muerte cruzada decretada por el expresidente, no implicaría una reelección, cuando dicha sentencia jamás pretende resignificar el término reelección, sino que simplemente solventa otro problema jurídico. ¿Cuál? Que cuando se dan elecciones anticipadas para completar el periodo, esa elección no aplica para el cómputo de las 2 reelecciones establecidas en la Constitución de la República. No más, no menos. Eso es lo que dice dicha sentencia y no se la puede mal utilizar para incumplir con la Constitución y la ley, en este caso con el artículo 93 del Código de la Democracia, que es mandatorio en el uso de la licencia para aquellos dignatarios que vayan a la reelección. Asimismo, se causa una profunda preocupación que el presidente de la República designe a dedo a quien él considere, y no la Constitución ni el pueblo ecuatoriano en las urnas, debe ser la vicepresidenta de la República. En este caso, se eligió un binomio, se eligió a Daniel Noboa y se eligió a Verónica Abad. Y el hecho cierto, pues, es que la señora Abad está en funciones, no media en estos momentos ninguna causal de ausencia temporal de las contenidas en el artículo 146 de la Constitución, que son enfermedad, pues la señora Abad no está enferma, causa de fuerza mayor,
no aplica ninguna causa de fuerza mayor, alguna fuerza irresistible que le impida ejercer con el cargo. Y la tercera, pues, es la licencia solicitada y aceptada por la Asamblea Nacional, cuestión pues que la señora Abad tampoco ha realizado ni ha solicitado. En tal virtud, es una vicepresidenta en funciones y pues ese decreto 500 en el cual el presidente nombra a otra ciudadana sin ningún tipo de legitimidad democrática como vicepresidenta es absoluta y totalmente inconstitucional. Doctor Muñoz, qué gusto saludarle, deseándole también un buen año. Ahora, yo saliéndome un poco de la lectura jurídica, quisiera plantearle más bien, y también, por supuesto, su reflexión con respecto de lo que está pasando integralmente en este momento en el país. A ver, yo creo que es un esfuerzo eh, que es digno de reconocer que un grupo de juristas, que un grupo de abogados, muchos de ellos particulares, con diferentes tendencias políticas, ¿no? Por supuesto, porque veo que firma Ramiro Ávila y firma Arturo Moscoso, o sea, no pueden estar más en las antípodas ideológicas. Eh, y eso está bueno, pero son esfuerzos aislados, me parece. Y lo que sí veo, por otro lado, es un silencio que es atroz por parte de la academia. O sea, las facultades de jurisprudencia, las universidades, no dicen nada y daría la impresión que, como bien decía ayer uno de nuestros entrevistados, Pedro Donoso, el presidente lo que sigue demostrando es que es un tipo que le manda todos los días con estos decretos, con estas acciones y estas medidas, el mensaje a los ecuatorianos de que es alguien que puede hacer lo que le da la gana porque no hay nadie que le pare y que le ponga reglas. A ver, Alexis, efectivamente, con respecto al comunicado que se emitió, existen juristas con posiciones ideológicas y políticas distantes, pero con un solo objetivo, como mencionaba, que no se incumpla la Constitución y la ley. Uno puede tener la tendencia que sea, pero siempre ser respetuoso de los principios democráticos y del Así Estado de es. Derecho, que es precisamente el caso de los abogados, que sus abogados y abogadas que suscriben dicho pronunciamiento. Ahora bien, nosotros nos hemos juntado precisamente ante las preocupantes, lacerantes violaciones de la Constitución que han existido. No queremos que esta sea una actuación aislada. Como foro de la democracia seguiremos expectantes de lo que sucede en el país y en caso de existir más violaciones a la ley, incluso a los derechos humanos, como el caso de los chicos de las Malvinas, con esas desatinadas, inoportunas y risibles declaraciones del señor ministro de Defensa, amenazando públicamente Ujú, y desde el Estado a una jueza que resolvió una causa constitucional. Gravísimo, ¿no es cierto? Ya no las llaman a amenazar por medio del Consejo de la Judicatura, ahora las amenazan pública públicamente en televisión nacional, en cadena nacional, Ujú. algo ujú, realmente aberrante que ha merecido pues la respuesta no solo de nosotros como abogados particulares, sino también de la propia Corte Nacional de Justicia, de la Asociación Nacional de Jueces, etcétera. Ahora, yo sí considero, Alexis, que la academia, las facultades, deben tener una posición en este tipo de casos, no ujú, política. No le estamos pidiendo a nadie una posición política y si tú puedes ver el comunicado, tampoco, como tú bien dices, representa varias posturas, pero ujú, sí ante los hechos que están sucediendo en el país, que no es una cuestión normal, ¿no es cierto? Estamos ante un presidente de la República y ante un gobierno que sistemáticamente viola la Constitución y la ley con las lamentables consecuencias que tú estabas mencionando, que no existe quien lo frene. Bueno, la Corte Constitucional ya lo hizo en una vez, cuando estuvo la atrabiliaria idea de publicar una ley que fue archivada y bien archivada jurídicamente por la Asamblea Nacional en primer debate. Y pues este señor dedicó, cuando consideró que debía publicarla, la Asamblea presentó una acción de inconstitucionalidad con suspensión de la norma y ha ujú, sido la suspensión de la norma aceptada por la Corte y veremos qué resuelve en el fondo. Pero Ujú. sí han existido frenos cuando las instituciones son transparentes, no le responden absolutamente a nadie y actúan con objetividad e imparcialidad, que no es el caso, lamentablemente, pues, de los señores del Consejo Nacional Electoral, de los ujú, cuales ya hemos visto, pues, que el hermano de la presidenta es cónsul de este gobierno ujú, en la ciudad de Nueva York, en Queens. Ujú. Entonces, pues no se le puede pedir mucho cuando tienen la obligación de hacerlo, ¿sí? Pero Por si este tienen tipo la obligación de de hacerlo, cuestiones. doctor Muñoz, deberíamos sí exigirle que al menos se pronuncien, porque así como ustedes se han reunido de diferente forma de pensar, pero con un objetivo común que es el respeto a la ley y a la Constitución, que debería ser una cuestión
mínima, elemental de cada uno de los ciudadanos que habitamos en este país, el respeto de la ley y la Constitución. Y la primera persona, que es la autoridad del presidente de la República, es el que debería dar el ejemplo. En ese sentido, la Corte Constitucional también podría hacer lo que ustedes están haciendo, emitir un comunicado en el que le instan al presidente de la República que cumpla la Constitución y la ley, porque la ley está escrita, la ley existe. No puede ser que alguien, por presidente de la República que sea, decida qué día cumplir la ley, qué día no cumplir, o interpretarla y cumplirla a su manera, como lo ha hecho en este caso de la licencia de 3 días y medio. El presidente dijo ayer que está ahí parado como presidente, pero que posiblemente le va a tocar estar parado como candidato, que él sabe diferenciar. ¿Cómo sabe diferenciar si es candidato, si es presidente, si todo el tiempo ha sido candidato y presidente? Y ahora dice que va a hacer campaña por 3 días y medio, cuando la ley dice todo lo contrario. La ley dice que tiene que tomar campaña durante todo el tiempo que dure este periodo en el que se puede hacer proselitismo. Y el presidente no acude a la Asamblea Nacional para pedir la autorización de su licencia, y no observa absolutamente todo, a vista y paciencia a todo el mundo. Felicia, una cuestión aquí. La Corte Constitucional no puede pronunciarse a través de, valga la redundancia, pronunciamientos públicos. Ujú. La Corte habla y se pronuncia a través de sentencias y de dictámenes. Entonces, cuando llegue un proceso jurídico a su conocimiento relacionado con los temas que estamos tratando, el decreto inconstitucional mediante el cual nombra a otra persona encargada de la vicepresidenta, si propone, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad, ahí es cuando la Corte Constitucional puede tener un rol en este caso. Yo veo que muchas personas critican el rol de la Corte como pasivo, pero el hecho cierto es que no tiene facultad constitucional ni legal alguna Ujú. para emitir acciones de oficio en este caso. Quien sí tiene que hacerlo, como tú bien decías, Licenia, es el Consejo Nacional Electoral. Ellos tienen la obligación legal, en este caso, de hacer unas elecciones transparentes, de hacer cumplir la ley. El artículo 93 del Código de la Democracia respecto a la licencia lo tienen que hacer cumplir. ¿Y cómo lo pueden hacer? Emitiendo, pues, una resolución diciendo las consecuencias jurídicas que van a tener aquellos dignatarios que sean candidatos y no soliciten licencia. Lo pueden hacer porque el incumplimiento de dicha resolución conlleva una infracción electoral muy grave, pues no lo han hecho. ¿Qué más puede hacer el Consejo Nacional Electoral? Tiene la facultad, al igual que los sujetos políticos y los candidatos, de presentar denuncias por infracciones electorales, que como hemos visto y ustedes han mencionado, ya se han cometido. Pues tuvimos un presidente Ujú. candidato induciendo al voto a la ciudadanía nada más y nada menos que desde el Palacio de Carondelet, Ujú. vulnerando los artículos 278 numeral 3 y 279 numeral 5 del Código de la Democracia. Uno infracción grave, otro infracción muy grave. Los dos se sancionan con multa, suspensión de derechos políticos y destitución, que no cabría en el caso del presidente, pero sí la multa y la suspensión de derechos políticos. Entonces, ese rol pasivo, vergonzoso del Consejo Nacional Electoral no puede seguir siendo de esta manera. El problema, doctor Muñoz, es que esas sanciones que están escritas en la ley son interpretadas al antojo de, digamos, quienes hacen de un lado vocería, ¿no? Y por otro de las autoridades que están a cargo de emitir justamente ese tipo de sanciones. Le digo esto ¿por qué? Porque usted habrá visto con el mismo asombro que nosotros la intervención de José de la Gasca en Teleamazonas, por ejemplo, Sí, justificando lo del día domingo. Es el Ujú. ministro del Interior, que además entiendo que, perdón, ministro de Gobierno, que además entiendo que era también catedrático universitario, profesor de Derecho, ¿no? Que nos dice que lo del domingo en el Palacio, con el discurso del presidente diciendo que en 5 semanas el país va a resurgir pidiendo el voto y demás, no es campaña electoral. Entonces, eh, queda en la subjetividad de quienes interpretan el discurso, las puestas en escena del gobierno. a ver, Alexis, mire, yo pude escuchar y ver las declaraciones del señor de la Gasca, que trata de ignorante de las demás personas, ¿no? Uh Él -huh, dice que quienes proponen que tenga responsabilidad del Estado en el crimen de las Malvinas son los ignorantes y no saben de qué está hablando. uh -huh. Una persona que, como tú bien dices, considera que existe fuerza mayor por campaña electoral. Sí, o sea, por favor, alguien que fue catedrático universitario. O sea, la Claro. ignorancia en este caso pues, le queda corta, ¿no? ¿Ya? Ujú. La campaña electoral no es un hecho de fuerza mayor que le impida al presidente ejercer sus funciones, sino que existe una licencia. Esto está regulado por la ley, ¿sí? Uh -huh. Que durante todo el periodo electoral, ¿sí?
El presidente de la República, un dignatario o vicepresidente, asambleístas, tienen que pedir licencia. Eso no es una causal de fuerza mayor, a tal punto que en ese decreto FANESCA, que yo, como yo lo he denominado, pues en toda la parte considerativa hablan de la importancia de la licencia, citan un dictamen de la Corte respecto de la inconstitucionalidad de las reformas al Código de Democracia ya por el año 2012, para después, en la parte resolutiva, resolver que se encarga la presidencia y no se pide licencia. Es realmente vergonzoso. Entonces, Ujú. más allá de que pueden existir criterios respetuosos en algunos casos, ocurrencias en otros, como la que hemos conversado en este último momento, eh, sí hay una cuestión clara, que se ha cometido infracciones electorales y van a seguirse cometiendo. Y les voy a poner un ejemplo, Alexis y Licenia. El día del debate, el presidente de la Ujú. República tiene que ir, tiene que asistir, Ujú. o si no, comete una infracción electoral. Tendrá Y que sacar licencia. tiene que exactamente, si no, comete una infracción electoral. ¿Por qué, Alexis? Porque el momento en que vas a un debate, ¿a qué van los candidatos a un debate? A explicar sus planes de gobierno, ¿para qué? Para inducir al voto a los ciudadanos, pues. Así es. Entonces, Claro. una persona, un servidor público, no puede inducir al voto, está prohibido por la ley, y que, a contrario censo, cometería, pues, una infracción grave en este caso. Entonces, está contra la espada y la Ujú. pared. ¿Y qué Si ocurre, va doctor, al si es que no debate, va? Porque puede decir convocando. no voy nomás, porque ya sabemos que hace lo que quiere. Puede decir no voy. Si no va al debate, Lesenia, eso es lo que decía, por eso está contra la espada y la pared. No ir al debate implica una Ujú. infracción electoral. E ir al debate en ejercicio de su cargo e Ujú. inducir al voto conlleva otra infracción electoral. ¿Sí? Entonces, Do- si no pide licencia el presidente de la República, si no cumple Ujú. con la ley, va a tener consecuencias jurídicas o debería tenerlas por parte del Tribunal Contencioso Electoral. El Doctor, Tribunal la Contencioso Electoral que señora también ha sido Cynthia Gelibert, cuestionado ahí. si es que asume la presidencia de la República, ¿podría también asumir algún tipo de responsabilidades? Mira, Alexis, debería, sí, muchos juristas han considerado que podría considerarse este caso como una arrogación o simulación de funciones. El hecho cierto desde mi punto de vista y hablando con objetividad es que el decreto mediante el cual se la nombra goza de legalidad, de ejecutoriedad, hasta que un órgano competente no nos diga lo contrario. Sí, en Ujú. este caso, pues debería ser la Corte Constitucional. Pero por supuesto, ese decreto es absoluta, total y completamente contrario a la Constitución y la ley. Ujú. Ahora, doctor, eh, ¿qué pasaría si el presidente de la República puede volver a tomar licencia, como él dice, que va a tomar licencia cuando él quiera, cuando él cree o considere que necesita, puede hacerlo? Es decir, va a tomar licencia estos 3 días y medio, después posiblemente tome licencia para el día del debate y evitarse la sanción, y luego puede tomar licencia una semana más o 2 días más. Puede hacer eso sin pedirlo la autorización respectiva de la Asamblea. Puede hacer lo que ha hecho ahora en repetidas ocasiones. Lo puede hacer. Es que, a ver, Licenia, el presidente no ha pedido licencia. Lo que ha hecho el presidente de la República es encargar por fuerza mayor, una fuerza mayor inexistente, a la vicepresidenta, esta señora Gelibert, ¿sí? Pero no ha solicitado licencia. Él ha considerado a su juicio, Ujú. interpretando no, no interpretando, porque no cabe interpretación respecto de las causales de fuerza mayor, incluso Ujú. dicho por la propia Corte Constitucional, que la campaña electoral implica una fuerza mayor, ¿Qué es una ¿sí? fuerza mayor? La campaña está planificada, está dentro de un cronograma electoral, es Exacto, algo que se sabía con anticipación. exactamente. Y para la campaña no aplica una causal de fuerza mayor para ejercer su cargo, sino la obligatoriedad de solicitar licencia a la Asamblea Nacional, cuestión que el presidente no ha hecho. El presidente no ha pedido licencia. Tengo entendido que ha notificado con el decreto al Parlamento, pero sin ningún tipo de solicitud de licencia. Entonces, si no solicita Ujú. licencia, pues como estábamos mencionando, va a caer necesariamente de una u otra forma en una infracción electoral. Y no puede, pues, Licenia, respondiendo tu pregunta, ya, el presidente de la República recaer cada 2 o 4 días en causales de fuerza mayor. Eso es una burla, ¿sí? Eso es un fraude constitucional que no podemos permitir. Lo que procede en este caso es que el presidente de la República, con una responsabilidad no solo legal, sino ética con los ecuatorianos, solicite licencia por todo el periodo electoral y quien debe reemplazarlo en su ausencia es Ujú. la vicepresidenta en funciones, la señora Verónica Abad. Otra de las cosas que ha señalado José de la Gasca, y le manifestaba yo esa entrevista del pasado lunes, doctor Muñoz, es que desde la Asamblea se estaba fraguando un golpe de Estado a dos tiempos, ¿no? No sé a qué se refiere con eso,
pero lo que hizo la Asamblea durante el fin de semana era lo que correspondía, los asambleístas estaban actuando dentro del marco de la ley, de sus competencias. ¿Hubo tal vez un exceso? ¿Usted cree que hubo un intento conspirativo de la Asamblea? ¿Qué valoración desde el punto de vista jurídico, usted que también tiene mucha experiencia como asesor parlamentario, le dejó el episodio de este fin de semana y la lectura del gobierno de que estaba intentándose un golpe de Estado? Imagínate, Alexis, nos habla de golpe de Estado, un gobierno que prácticamente, si poder pudiera, podría nombrar a dedo a una vicepresidenta, a un señor o señora que pasan por la calle, que sanciona vía sumario administrativo, violando la ley y la Constitución, a una vicepresidenta de la República, que publica leyes archivadas para que la Corte Constitucional le termine jalando las orejas. Ese gobierno habla de golpe de Estado que implica la toma ilegal del poder. Por favor, pues, o sea, necesitamos tener un poco de sangre en la cara también. Respecto a la actuación de la Asamblea Nacional, yo pienso que hizo lo correcto el Parlamento, hizo respetar la ley en el ámbito de su competencia, ¿sí? Al declarar, pues, en licencia a todos los legisladores que van por una reelección. Me parece que el Parlamento hizo lo correcto. No he Ujú, visto una actitud conspirativa en este caso, pues pienso que ha hecho cumplir con la ley, una actuación correcta de la Asamblea Nacional, y pienso que debería ir un poco más allá y quería explicarles esto. El ujú, presidente de la República emitió un decreto, estado de excepción. Nuevamente otro estado de excepción cuando ya sabemos que lo fallido que son, al igual que esta farsa del ujú, conflicto armado interno. El artículo 207 del Código de Democracia prohíbe a las instituciones públicas, desde que, en este caso, pues el presidente inscribe, no estamos hablando de la campaña electoral, sino desde la inscripción de la candidatura, hacer publicidad respecto de entrega de obras y ese tipo de cosas que pueden favorecer la imagen del candidato. Las Ujú. típicas que solamente salen con autorización del Consejo Nacional Electoral. Bueno, ujú, pues esa disposición no aplica en estado de excepción. Cuidado, este estado de excepción no es pues para controlar la supuesta, o más bien dicho, que se eleva todos los meses el alza de crímenes, sino para burlar el artículo 207 del Código de Democracia y que con recursos públicos pueda darse publicidad a favor de un determinado candidato, en este caso el presidente de la República. O sea que lo que hizo ayer, digamos, ayer en Guayaquil, al anunciar que se van a invertir 1.500 millones de dólares para el tema del quinto ujú. puente y que somos un gobierno que toma decisiones y un gobierno que cumple, y el decir el día anterior que los que no han votado por él todavía pueden arrepentirse en esta elección, no podría ser sancionado porque está amparado en este estado de excepción, ¿o sí? No, 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 no. A ver, quiero explicarme bien. Las declaraciones del presidente de la República constituyen una infracción electoral y deben ser sancionadas desde todo punto de vista, estemos o no estemos en estado de excepción. A lo que yo me estoy refiriendo es a la publicidad de las instituciones públicas, por Ujú, ejemplo, de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Comunicación, que publiciten entrega de obras, de ese tipo de ujú, cuestiones. Sí, eso ya no estaría vetado dentro de un estado de excepción, más no las actuaciones del presidente de la República, presidente candidato en una Ujú. campaña electoral. ujú. Mm. Usted hablaba hace un momento del conflicto armado interno, doctor. Y se ha cumplido un año de esa declaratoria y le leía también a usted intercambiar una suerte de tweets justamente con Ramiro Ávila, lo manifestaba ayer, que dan cuenta también mucho de su honestidad intelectual, ¿no? De reconocer que en un principio se pensaba que era lo que necesitaba el país hace un año, pero que dados los resultados no ha sido lo mejor para el país. La aplicación de ese decreto 111 y las consecuencias, cuando vemos, por ejemplo, la desaparición y posterior asesinato de estos cuatro niños en condiciones totalmente opacas, oscuras y con un manejo absolutamente inhumano, insensible e irresponsable por parte del ministro de Defensa, de las propias Fuerzas Armadas, que es una vergüenza, que era, creo yo, de las pocas instituciones en las cuales se podía todavía confiar y que hoy vemos están perdiendo mucha credibilidad si es que se la siguen jugando políticamente por gente como Lofredo y como el gobierno. Eh, ¿Qué es lo que debe pasar con ese decreto de conflicto armado interno y si es que cabe la oportunidad de que la Corte Constitucional también intervenga, ya no solo para pronunciarse sobre los estados de excepción, que también son un tiro al aire, sino sobre este decreto 111 de hace un año? Alexis, claro, y yo en dichos momentos
acababa de tener una función pública, en donde pude constatar muchas cosas, entre esas, en varios casos, la incapacidad estatal para que con los medios normales vigentes de la Constitución pueda combatir al crimen organizado. Yo lo viví un poco desde adentro. En tal virtud, en un inicio, pues me pareció correcta la declaración de conflicto armado interno. Sin embargo, pues ha sido un fracaso total y absoluto, una guerra utilizada política y comunicacionalmente de forma burda, vergonzosa, para que existan violaciones graves a los derechos humanos, no solamente en el caso terrible, desastroso e impactante de la desaparición forzada y posterior muerte y encontrar los cuerpos calcinados de un joven y niños. O sea, realmente es espeluznante lo sucedido. Por eso yo consideré que, bueno, nunca es tarde para hacer lo correcto. Sentí que efectivamente me había equivocado y lo obvio en este caso era solicitar una disculpa pública por lo que escribí en dicho momento. Ramiro Ávila tenía la razón, siempre la tuvo, que así no se combate al crimen organizado, pues y hoy estamos viviendo las consecuencias de aquello. No hay un solo líder de las bandas criminales que ha sido detenido, ¿sí? Ninguno. Por el Ujú. contrario, han ocurrido, como digo, violaciones de los derechos humanos, una guerra Y fracasada. fugas, ¿no? Porque también se cumple un año de la fuga de Fito. Exactamente. Podemos ver que si existe esta supuesta guerra, el gobierno la ha perdido frente al crimen organizado. Sí, Ujú. esa es la realidad. ¿Ya? Ujú. Ahora, la Corte Constitucional en varios dictámenes respecto de análisis de estado de excepción, ya ha mencionado que no existe este conflicto armado interno, que no se cumplen las causales, ¿sí? Sin embargo, deja a discreción del presidente su declaratoria. Entonces, esta guerra interna que no cumple con los requisitos de los estándares internacionales, pues, ¿qué te puedo decir, Alexis? No, si seguir con esto ya no tiene ningún sentido. Debemos dar otro tipo de paso. Ujú. Ujú. Ahora, doctor, en este mismo tema hay sectores, sobre todo defensores de los derechos humanos, que consideran que la situación vivida por las familias de los 4 niños de las Malvinas obedece precisamente a esta decisión de haber declarado un conflicto armado interno, que se está lamentablemente, al no ser el único caso, convirtiéndose en una política de Estado. ¿Qué decir frente a esas apreciaciones que tienen los defensores de los derechos humanos y que de cierta manera se ven reforzadas por actuaciones como la del ministro de Defensa, que públicamente en cadena nacional y en el horario de más alto rating amenazó a la jueza con llegar hasta las últimas consecuencias por haber osado en conceder una acción, un habeas corpus a los familiares y a las organizaciones de derechos humanos que pedían que se investigue este caso como una desaparición forzada? Lecenia, en este caso, hemos visto actuaciones por parte de la fuerza militar que han sido aplaudidas por la ciudadanía, actuaciones que no están precisamente dentro de la ley. El hecho de golpear a jóvenes que pueden tener, no digo que no, o que sean tal vez, que tengan que ser procesados penalmente por el cometimiento de delitos, pero no se puede violar sus derechos humanos, ¿sí? No podemos acostumbrarnos a eso, a ver cómo golpean a delincuentes en los baldes de las camionetas, que los hacen cantar, que les echan humo, etcétera. Eso no es correcta y sin embargo ha sido aplaudido por la ciudadanía. Cuando esto tiene legitimidad por el apoyo ciudadano, pues devienen en este tipo de cuestiones. Yo no quiero referirme a las Fuerzas Armadas en general, porque como decía Alexis, para mí es una institución respetable, históricamente respetable, pero sí a estos elementos, pésimos elementos que tienen que ser sancionados al tenor del Código Integral Penal, que propiciaron la desaparición forzada de 4 niños y todo aquel miembro de la fuerza pública, ya sea militar o policial, que se exceda en sus labores de control de la seguridad interna. ¿Cabe una indemnización en este caso como solicita la ministra del Interior? Una indemnización para los Para, familiares de para el los cuatro Ministerio niños. del Interior por el daño a la imagen institucional, eso es lo que dijo la ministra del Interior, que también se ha sumado a esta apelación al habeas corpus que concedió la No, jueza a las familias. La ministra del Interior dice que hay un daño a la institucionalidad del Ministerio del Interior por estas afirmaciones de que se quiera responsabilizar al gobierno a través de este grupo de 16 agentes de seguridad del Estado que son miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que participaron en esta detención arbitraria que concluyó lamentablemente de forma tan atroz, terrorífica, con los pequeños cuerpos desmembrados, incinerados y previamente torturados.
Yesenia, no cabe bajo ningún concepto. O sea, es una cuestión ilógica, sin sentido. Jamás cabría una indemnización para, bueno, en este caso, el Ministerio del Interior, imagínese como órgano. Sí cabría, pienso yo, y es lógico, ante la evidente, e inobjetable responsabilidad estatal en la desaparición forzada y posiblemente también en el asesinato de estos cuatro niños, una indemnización a sus familiares. Eso es de cajón. O lo hace el Estado de forma directa o va a tener que responder necesariamente ante los organismos internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cabe aquí existe algún tipo de violación de algún convenio o tratado internacional con la posición adoptada por el ministro de Defensa ayer, el hecho de amenazar a la jueza, de amenazar a las organizaciones de derechos humanos diciendo que se debe investigar la narrativa de los derechos humanos porque están afectando la institucionalidad de Fuerzas Armadas y que no va a permitir que Fuerzas Armadas se vean afectadas por esta situación en la que ha incurrido un grupo de integrantes de la FAE? Mire, le enseña desde todo punto de vista, convenios y tratados internacionales, así como la Constitución, está siendo vulnerada por estas inadecuadas, por decirlo menos, declaraciones del ministro de Defensa, ¿no? Amenazar públicamente a una jueza por televisión nacional y en cadena nacional. Realmente algo aberrante, una clara violación al principio de transparencia y de independencia de funciones que tiene que existir en un régimen que se supone, en un país que se supone que goza de principios democráticos. Eso es inaceptable lo que ha sucedido con con el ministro de Defensa y como digo, me parece correcto que haya habido pronunciamientos por parte de la Asociación de Jueces, por parte de la Corte Nacional de Justicia, pero nos sorprende pues que el señor del Consejo de la Judicatura no diga esta boca es mía, ¿no? Ujú. Ujú. Eso sí llama la O no atención. lo he visto yo. Y creo que también, yo mencionaba el tema de la academia, doctor, pero creo que también habría que preguntarse qué está pasando con los colegios profesionales, ¿no? O sea, hay colegios de abogados en Pichincha, en varias provincias, que también han optado por el silencio, ¿no? O sea, y veo que estos esfuerzos que son, insisto una vez más, creo que dignos de reconocer, pero terminan siendo aislados cuando se esperaría que algo más de la institucionalidad, que hay incluso desde el ámbito privado, yo mencionaba los colegios de abogados, por ejemplo, se pronuncien. Estoy de acuerdo contigo, Alexis. Yo he mencionado que el silencio implica complicidad con estos vicios autoritarios, lo cual no puede seguir ocurriendo. Necesitamos que los colegios de abogados, que las facultades de derecho tomen una posición jurídica, para nada política, pero sí jurídica de Ujú, toda esta inobservancia a la Constitución y la ley que estamos viviendo en estos momentos. Ahorita, como hemos mencionado, un grupo de abogados con diferentes tendencias, perdón, pero que coincidimos en el respeto a los principios democráticos y al Estado de Derecho, nos hemos unido precisamente para criticar, rechazar estas acciones por parte del gobierno y estar expectantes de lo que sucede en un futuro.